Con su venia, su señoría, esta defensa técnica considera que en el transcurso del juicio oral ha quedado probada la responsabilidad penal de la querellada Marcela Porrier. Antes de oralizar los argumentos de esta defensa técnica para dicha pretensión procesal de condena, es importante dejar bastante claro lo siguiente. La majestad de su despacho no se va a pronunciar sobre la discusión si existieron presuntos actos de acoso y o hostigamiento sexual. No es materia del presente proceso dilucidar ello, pues ello ya se dilucidó, ya las autoridades de la Universidad Católica se han pronunciado en 3 ocasiones, lo cual va a ser argumentación de esta defensa, que no existe mérito para llevar a proceso disciplinario y o sancionar posteriormente al señor Luis Jaime Castillo. En ese sentido, se debe situar la discusión al hecho que nos trae materia el día de hoy, el cual es discutir si existe difamación, como nosotros lo postulamos, por parte de la hoy querellada Marcela Porrier. Así también es importante mencionar que el principio de igualdad ante la ley es un principio irrestricto e inquebrantable. Ninguna persona, incluso de condición sexual diferente, está por encima de la ley. Todos respondemos por igual por nuestros actos, porque los actos son los que conllevan en todo caso procesamiento o sanción. Por tanto, rechazamos enfáticamente cualquier argumento de acoso judicial, que fue muchas veces esbozado por la defensa de la parte querellada. Rechazamos tajantemente dicho argumento porque dicho argumento entra en colisión con el principio de igualdad. En ese sentido, comenzamos los alegatos de responsabilidad penal comprobada en delito de difamación. La difamación tiene una tipificación en el artículo 132 del Código Penal. Básicamente y en concreto, la difamación se comete, en este caso específico, cuando existe un agente, el que, ante varias personas reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse la noticia, atribuye a una persona un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación. Atribuir, en este caso, cualidades o conductas es lo que esta defensa ha postulado dentro de su pretensión procesual. Cualidades y conductas que jamás han tenido sustento o asidero. Se ha calificado, como vamos a ver más adelante, al señor Luis Jaime Castillo Batters, en un universo enorme, conjunto, de más de 80 folios de publicaciones en Facebook, de acosador sexual, de agresor sexual, de depredador sexual, de homofóbico e incluso de funcionario corrupto. Cualidades que en este caso, sin duda alguna, menoscaban su derecho al honor. También se establece el agravante, el cual es cuando esta atribución de cualidades, de conductas, se hace a través de medios de difusión masiva para que todos se enteren, para que todos lo sepan. Y es lo que ha ocurrido en este caso. Posibilidad efectiva de cometer delito de difamación a través de redes sociales. Las redes sociales son mecanismos de comunicación masiva y son vehículos idóneos para que se cometa la difamación. Así lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de esta República a través del recurso de nulidad 1102-2009/Lima. Se establece claramente de que se puede condenar a una persona por las publicaciones que realiza atentando contra el honor de un tercero, siendo que este recurso de nulidad declara no haber nulidad, confirma una condena contra una persona hallada culpable de difamación. Seguidamente, vamos a analizar las principales publicaciones y atribuciones de conducta de la hoy querellada. Es importante mencionar que ella, en el transcurso del juicio y cuando fue interrogada y contrainterrogada, ha aceptado la realización de dichas publicaciones. No han sido cuestionadas por la defensa que ella ha tenido, siendo que incluso en un acto de desesperación procesal para intentar sacar adelante una excepción
de naturaleza de acción que fue evidentemente rechazada, se alegó que sus afirmaciones eran vehementes, incluso se aceptó que las mismas eran de grueso calibre. Vamos a nosotros a referirnos específicamente a las más importantes. Publicación de fecha 21 de junio, 28 de junio a las 10:45. Eso incluye alzar la voz contra la violencia que ha cometido el agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo Batres. Siguiente posteo. Hoy, el Día del Orgullo, quiero recordarle que la Pontificia Universidad Católica del Perú encubre al agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo Batres. 21 de junio. ¿Hasta cuándo la Pontificia Universidad Católica, tagueando a la Universidad Católica para que todo el mundo que busque Universidad Católica pueda ver su posteo, dejará a Luis Jaime Castillo Batres y otros docentes agresores sexuales y homofóbicos seguir enseñando? 17 de junio, luego de un comentario político, establece: hace cerca de un año, algunas de mis compañeras decidieron hacer públicas las violencias ejercidas sobre ellas por parte del agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo Batres, nuevamente calificando de homofóbico. Y la siguiente es una publicación que vamos a analizar mucho cuando tengamos que revisar la prueba del dolo. 18 de mayo, el Museo de Sitio y Santuario Arqueológico de Pachacamac me acaba de votar de la conferencia a la que me registré debidamente, donde está exponiendo en estos momentos el agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo Batres. Parece que quieren que los denuncie por Indecopi. Lamentablemente, el Ministerio de Cultura es lamentable que permita la censura y el maltrato a uno de sus eventos. 18 de mayo. Hoy Luis Jaime Castillo, agresor sexual y homofóbico, defendido por la especialidad de Arqueología y el Departamento de Humanidades, está invitado a la presentación de un libro en un evento del Ministerio de Cultura. Sumamente irresponsable de parte del MINSU dejarlo exponer en un espacio así. 17 de mayo. Luis Jaime Castillo no solo es un agresor sexual, sino también un homofóbico. Nuevamente, la Pontificia Universidad Católica del Perú me ha pedido dialogar, pero llevo casi una semana esperando que me contesten desde el comité. Entre otras cosas, les he preguntado si el agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo por lo menos fue capacitado para regresar a las aulas. 10 de mayo. A quienes, entre otras cosas, les he preguntado si el agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo fue por lo menos capacitado antes de que regrese a las aulas. 3 de mayo, punto 8. Discriminar por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma de cualquier otra índole. Ejemplo, para ejemplificar aquí en este caso su argumento. Luis Jaime Castillo Batres es un homofóbico y lo han dejado enseñar. Yo fui discriminada por mi orientación sexual por profesores de la Católica. 1 de mayo. Con acontecimientos recientes se refiere a que me votaron del Zoom por hacer una pregunta legítima. Mi pregunta legítima, termino explicando, en el siguiente posteo. Me acaban de votar por Zoom de Eventos Arqueológicos PUC por hacer una pregunta legítima. Su señoría, ¿cuál era esa pregunta legítima? Doctora Vetter, buenas tardes. Gracias por su ponencia. Muy interesante. Yo tengo una pregunta para usted, refiere Marcela Poirier. Usted que trabaja moche, ¿qué podría recomendarle a las personas que trabajan temas moche y la problemática de citar a un agresor y un homofóbico como Luis Jaime Castillo? Por otra parte, doctora Vetter, quisiera saber su opinión sobre por qué hay tanto silencio ante las agresiones sexuales y la homofobia de Luis Jaime Castillo. ¿Cree usted que el silencio es cómplice? Preguntas absolutamente ajenas al tema académico, que tenían como objetivo, porque Luis Jaime Castillo estaba en dicho evento, difamarlo, calificarlo y en este caso causarle un grave perjuicio. Pero eso no acaba aquí y vamos a analizar también el siguiente posteo. Marcela Poirier, dentro del odio desmedido que vamos a demostrar a continuación cuando toquemos la tipicidad subjetiva hacia Luis Jaime Castillo, persigue y busca censurar a toda persona que opine diferente a ella y que defienda, en este caso, al señor Luis Jaime Castillo. Así lo reflejó perfectamente el 1 de mayo, cuando establece en su post por Facebook:
Me acaban de pasar los 7 nombres de las 7 personas que escribieron una carta de defensa y apoyo al agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo. Creo que todo el mundo merece saber quiénes son. Y filtra el nombre de las 7 personas dentro de un proceso reservado. ¿Para qué? Para buscar censurarlos. Censura que incluso ha ocurrido en el presente proceso porque informamos de que muchos testigos de cargo decidieron no ir a declarar sobre la base de esta persecución que hace la hoy querellada Marcela Porrier. En la misma línea, los siguientes posteos: es un agresor sexual. Y aquí hay un posteo interesante que voy a señalar con énfasis. Posteo del 5 de abril. Así se dirige Marcela Porrier. Ja, 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 ja. De la Puente se pasó de pendejo, pecho frío, protector de agresores sexuales. Que todo el mundo sepa que le diste 2 cursos a Luis Jaime Castillo Batters, agresor sexual. Así se dirige a una autoridad de la Universidad Católica, tildándolo de pendejo y pecho frío. Estoy siendo textual, disculpen los términos, pero estoy siendo textual. Estas publicaciones son 18 de un universo de acta de constatación notarial de hechos de 83, debidamente notarizadas, y cuya evidencia no se pudo borrar a pesar de que la hoy querellada, para entorpecer el proceso, terminó borrando los posteos. No tomó en cuenta que nosotros íbamos a hacer la constancia notarial correspondiente y que hoy traíamos como prueba. La tipicidad subjetiva y el dolo. Esta es la parte más importante de los alegatos, su señoría. Pues aquí se va a demostrar cuál es el sustento probatorio del dolo tan necesario para que exista una condena. Nosotros sabemos que hay una discusión en la doctrina, que no vamos a mencionarla porque no es carácter del alegato hacerlo, acerca del animus diffamandi, si concurre este animus diffamandi o no, si el elemento de trascendencia interna es relevante. Con animus diffamandi o sin animus diffamandi existe efectivamente difamación. ¿Debido a qué? A sabiendas de la inexactitud de las imputaciones se avanza y básicamente se subraya tales inexactitudes conforme a los fundamentos 1.9 y 1.10 del recurso de nulidad 2273. Es importante para acreditar el dolo el conocimiento de la inexactitud de las imputaciones. Y la querellada Marcela Porrier conocía perfectamente, por 3 decisiones de la Universidad Católica, que no existía mérito para procesar, para siquiera procesar a Luis Jaime Castillo por actos de acoso sexual y o similares. También en esa misma línea va el fundamento 5 del recurso en nulidad 1102 del año 2019 de la Corte Suprema de esta República. En específico también se requiere, para que haya un animus diffamandi, lo establece también el recurso de nulidad 3301-2018, que no exista un animus narrandi, el ánimo de narrar un suceso, un animus informandi, el ánimo de ejercer el derecho a la información. Aquí nosotros vamos a demostrar a continuación que no se puede argumentar ni la defensa de derechos humanos, ni tampoco en este caso específico un animus informandi o narrandi. Hay una resolución muy interesante de la Tercera Sala Superior de la Libertad, fundamento 4, y es la venganza. La venganza y la animadversión como elementos configuradores del dolo. Nosotros consideramos que la prueba del dolo de la querellada Marcela Porrier se basa en 4 argumentos, en 4 pilares. Primero, el ánimo de venganza y animadversión. Segundo, la reiterancia de las afirmaciones difamatorias. Tercero, el conocimiento exacto y perfecto que lo denunciado no es acoso sexual ni mereció siquiera mérito a ser investigado por las autoridades de la Católica a través de un proceso disciplinario. Y finalmente, y argumento más importante, la vulneración de las normas
para obtener documentos confidenciales, vulnerando las normas con el fin de exponer a Luis Jaime Castillo y difamarlo con calificativos que no ameritaban y tenían asidero fáctico y o probatorio. Haciendo una línea de tiempo, es importante considerar cuáles son estas tres decisiones de la Comisión Especial para la Intervención frente al Hostigamiento Sexual de la Universidad Católica. En adelante, la Comisión. Con fecha 30 de junio del año 2020, la Comisión inicia una investigación de oficio a raíz de las publicaciones del bloguero, que no es periodista, fue expulsado de Science, y eso él mismo lo explicó en su interrogatorio, Michael Walter. Con fecha 14 de agosto de 2020, la querellada presenta una denuncia individual contra Luis Jaime Castillo por hostigamiento sexual ante la comisión. Con fecha 19 de octubre, la comisión declara improcedente su denuncia. El primer no. Con fecha 23 de noviembre del 2020, la comisión emite su informe final en donde desestima la denuncia por falta de una denunciante. No hay acción sin accionante y, por tanto, decide no abrir proceso disciplinario ni sancionar a Luis Jaime Castillo. Y finalmente, con fecha 6 de julio del 2021, la comisión reitera, a través de un informe aclaratorio, el archivamiento de la denuncia bajo el argumento de que no existen elementos suficientes para recomendar, para siquiera recomendar el inicio de un proceso disciplinario. El ánimo de venganza y la animadversión. ¿Cómo probamos el ánimo de venganza y la animadversión? Es importante revisar un documento vital, el acta de denuncia que presenta Marcela Poirier el 14 de agosto del año 2020. Aquí Marcela Poirier narra los hechos de presunto acoso. Ella dice, no recuerda exactamente cuándo, en el 2009 aproximadamente, que en la clase de Arqueología 4, el profesor Luis Jaime Castillo, dentro de su presentación de PowerPoint, expuso la foto de una mujer desnuda. Algo que solamente ella vio, porque a este tribunal y a este juicio fue su compañera de aulas, a quien ella misma reconoció de que estaba en esa clase, Cintia Vargas, quien declaró que desconocía totalmente ese hecho y que el mismo no había ocurrido. Ahora bien, en el año 2011, 2 años después de este hecho que para la querellada fue traumático, la querellada le pide a Luis Jaime Castillo que le haga 3 cartas de recomendación. Y textualmente cito, algunos años después, en el 2011, le pedí que me escribiera 3 cartas de recomendación. Una a la Universidad de Stanford, mi primera opción, una a la Universidad de Purdue y la última a la Universidad de Nuevo México. Mi primera opción siempre fue Stanford. ¿Cómo es posible de que si sufrió un trauma por la foto y que ese trauma hizo que viera de forma diferente la arqueología en el 2009, le pide a su agresor una carta de recomendación en el 2011? ¿Es válida nuestra pregunta? ¿Una víctima va donde su acosador a pedirle ayuda? Es evidente que no. Pero entonces, ¿por qué Marcela Poirier fomenta este tipo de actos difamatorios? Y la explicación se encuentra. La llave para entender el ánimo de venganza está aquí. Página 4 del acta de denuncia de fecha 14 de agosto del año 2020. Hace unos meses me enteré de que una colega le había pedido una carta al profesor denunciado para postular a la Universidad de Estados Unidos. Castillo le dijo que no podía escribir 2 cartas de recomendación a la misma universidad, dado que se ve muy mal que un profesor recomiende a 2 personas para una misma universidad. Esto me llevó a recordar mi experiencia postulando a Stanford. Menciona que postuló junto con un alumno, también de Luis Jaime Castillo, y me comencé a preguntar si habrá hecho lo mismo conmigo. Me comencé a preguntar si es que habrá mandado mi carta, ya que tenía evidencia de que Castillo se negaba a escribir 2 cartas para una misma universidad. Me comencé a preguntar si es que intencionalmente, me escribió una carta mala. Luis Jaime Castillo tiene conexiones muy grandes en Stanford, en especial con, en este caso, limitando la descripción de los nombres de los profesores, y mi futuro arqueológico
otra vez estuvo controlado por Luis Jaime Castillo. Aquí está el motivo. La querellada responsabiliza a Luis Jaime Castillo de no haber ingresado a la Universidad de Stanford. Pero ¿cuándo se enteró eso ella? Lo dice aquí. Aquí está la llave. Hace unos meses. Si la denuncia se presentó en agosto, hace unos meses es julio, junio, mayo. Meses en los que también se comenzó a difundir, o se difundió en junio exactamente, el reportaje del bloguero Michael Walter. Aquí está la clave. El odio comienza en ese momento. Después ella detalla en la misma página: en Indiana, donde viví 7 años, fui víctima de constante homofobia y racismo. En la universidad ponían carteles de supremacía blanca, sufrí ataques de ansiedad. Describe lo que sufrió, atribuyéndole la responsabilidad de todo ese sufrimiento a Luis Jaime Castillo Batters por haber impedido que entre a la Universidad de Stanford. Claro está, esta denuncia fue declarada improcedente porque no presentó ni una sola prueba de que eso haya sido así. Luis Jaime Castillo Batters jamás ha formado parte de una comisión de admisión en la Universidad de Stanford. Y básicamente por eso se desestimó su denuncia. Pero aquí hay algo muy importante para desarrollar el ánimo de venganza. Y el ánimo de venganza se manifiesta y evoluciona en el hecho de que Marcela Poirier buscaba todo evento donde participe Luis Jaime Castillo para entrar al mismo y difamarlo, para insultarlo, para calificarlo de agresor y acosador sexual. Lo hostigaba, lo asediaba. Y hay 2 elementos muy importantes. Primero, en la publicación del 30 de abril, donde le hace la pregunta a la doctora Vetter: ¿cómo puede evitar citar al agresor sexual Luis Jaime Castillo? En este caso, ¿cuál es su opinión del silencio de la Universidad Católica contra las agresiones sexuales y la homofobia de Luis Jaime Castillo? La querellada boicotea una conferencia introduciendo información que no corresponde a la actividad académica. Pero aquí, en su despacho, su señoría también quedó en evidencia y se terminó de explicar esta historia del Museo de Sitio y Santuario Arqueológico de Pachacamac. Marcela Poirier, el 18 de mayo, publica: me acaban de votar de la conferencia, refiriéndose al Museo Arqueológico de Pachacamac, a la que me registré debidamente, donde está exponiendo en estos momentos el agresor sexual y homofóbico Luis Jaime Castillo. Nosotros citamos en el plenario a la directora del Museo y Santuario Arqueológico de Pachacamac. La testigo, la doctora Denise Posey Scott, declaró ante su despacho y ella explicó por qué se retiró. Y esa evidencia es valiosa. ¿Por qué? En el acta de audiencia de fecha 22 de abril del año 2022, la testigo, directora del museo, dice: teniendo reglas para entrar a la reunión por Zoom, registrándose con su nombre, y después de un tiempo sale y entra con el nombre Luis Jaime Castillo Batters, agresor sexual. Es decir, ella se había registrado como Marcela Poirier, entró al salón de Zoom a escuchar la conferencia, luego salió y para que todos los presentes vean su nombre, colocó Luis Jaime Castillo Batters, agresor sexual. Y por eso fue retirada. ¿Esto qué implica? El ánimo de venganza reflejado en el ánimo de perseguir, en el ánimo de buscar difundir bajo cualquier forma, incluso entrando a eventos académicos, los calificativos que ella alega. Nos preguntamos si se puede defender derechos humanos vulnerando derechos humanos. La respuesta es no. En ese sentido, la querellada persigue, acosa y busca censurar a las personas que piensan distinto a ella. ¿Cómo es, en este caso, su señoría, la existencia de una doble moral aquí? Se pregona el hecho de respetar a quienes piensan distinto. Y lo que hace Marcela Poirier, y está reflejada en su publicación del 1 de mayo, es publicitar y censurar, buscar censurar a las personas que firmaron declaraciones a favor de Luis Jaime Castillo Batters. Luis Jaime Castillo, yo te odio porque no me dejaste entrar a Stanford. Te odio y odio a todos los que te ayuden y los expongo. ¿Por qué? Como ella dice, todo el mundo merece saber quiénes son estos cómplices. El segundo pilar, el conocimiento de que lo denunciado no es acoso sexual. 3 decisiones de la Universidad Católica
sumamente relevantes, la resolución de fecha 19 de octubre del 2020, el informe final de fecha 23 de noviembre de 2020, el informe aclaratorio de fecha 6 de julio de 2021, dicen no, no y no. No existe ninguna resolución que encuentre responsabilidad y o sancione a Luis Jaime Castillo por acoso y hostigamiento sexual. Y esto perfectamente lo sabe la querellada. Aunque 2 testigos parecen ser suficientes para satisfacer el rigor de la ley, por regla es que lo que han jurado 2 o 3 se toma como verdad. Aquí, la defensa de la querellada ha dicho en muchas ocasiones, a pesar de que no es materia de discusión en este proceso, la existencia o no del acoso, porque ya la Católica dijo que no. Que en este caso son víctimas que no quieren decir, que no quieren hablar. Como varias personas lo dicen, usada su señoría. Esa lógica es correcta, es una lógica correcta, es una lógica que se ha usado, su señoría. ¿Y dónde se ha usado esa lógica de que lo que han jurado 2 o 3 se toma como verdad? En la Edad Media, para castigar, para torturar y para matar a las que presuntamente eran brujas. El Maleus Maleficarum, el libro de la Inquisición, tenía esa regla. Lo que han jurado 2 o 3 se toma como verdad. No necesitas pruebas, no necesitas evidencia, no necesitas corroboración. Basta la palabra para que se tome como verdad. Es una lógica que se ha superado hace muchos siglos. Extractos relevantes de los pronunciamientos de la comisión, cito textualmente. Conclusiones del informe final de fecha 23 de noviembre del año 2020. Siendo que en el presente caso no se ha podido advertir una denuncia formal contra el docente investigado, se termina desestimando la denuncia. Lo dice textualmente. No hay acción sin accionante. Si no hay denunciante, no se puede llevar adelante ninguna investigación. Fundamentos de la resolución de fecha 19 de octubre del año 2020. Página 3. Muy valioso. La comisión revisa el fondo, entra al fondo la denuncia, de lo que Marcela Purrier denunció el 14 de agosto y ya fue señalado por esta defensa. Denunciaba de que en este caso específico se tomaba en el proyecto San José de Moro, denunciaba que en este caso ella fue víctima de abuso de poder, denunciaba una serie de cuestiones que merecían. En tal sentido, esta comisión considera que las conductas imputadas al denunciado en el año 2019 en el contexto advertido de los hechos y detallados no configuran las características de aquellas conductas que, de acuerdo con la definición brindada por la norma citada anteriormente, califican como acto de hostigamiento sexual. Claramente le dijo que lo que ella pensaba que era hostigamiento no lo es. ¿Por qué? De repente no lo sabe la querellada. No porque ella lo piense significa que es verdad. En este caso específico, también, citando dicha resolución de fecha 19 de octubre del 2022, se declara improcedente. De manera complementaria, la resolución aclaratoria de fecha 9 de junio del año 2021, ambas resoluciones firmadas por los mismos miembros de la comisión, como se puede advertir en estos momentos, concluye, en este contexto no existen elementos suficientes como para recomendar el inicio de un procedimiento disciplinario contra el profesor Luis Jaime Castillo por la comisión de actos de hostigamiento sexual. Y en consecuencia se reitera, perdón que lo repita, pero se reitera el archivamiento de la investigación iniciada en su contra. Reiteran la decisión de noviembre del año 2020. Que es la decisión que incluso utilizó como prueba de descargo, que pretende utilizar como prueba de descargo la parte querellada. Reiteranza de las afirmaciones con contenido difamatorio. No estamos ante un posteo aislado, ante un retweet, ante una publicación. Estamos ante 18 publicaciones que derivan de un universo de 80 hojas, de prácticamente 80 publicaciones constatadas notarialmente con el mismo tenor que he presentado. Acosador sexual, homofóbico, agresor sexual, incluso en algunos casos funcionario corrupto. Traigo a su despacho, su excelencia, para probarle el dolo, sin perjuicio de lo ya exhibido,
es la vulneración flagrante y manifiesta de normas para obtener documentos confidenciales y hacerlos públicos. La querellada hizo público el informe final de la comisión de noviembre del año 2020, del 23 de noviembre para ser exactos. Y la gran pregunta es, ¿ella podía tener ese informe? Porque ella no era parte procesal. Ella no formaba parte de las personas que supuestamente denunciaron los actos de acoso y hostigamiento sexual. Para yo demostrarle la vulneración, la ruptura de las normas para obtener documentos confidenciales, lo cual no hace más que... Tengo que citar el Reglamento Unificado de Procedimientos Disciplinarios de la Universidad Católica, que establece la confidencialidad de las investigaciones por presunto y o hostigamiento sexual, por presunto acoso y hostigamiento sexual. Artículo 84, literal F, principio de confidencialidad, rige desde la presentación de la denuncia. Se deberá respetar la confidencialidad de la información implicada, en especial con respecto a la identidad de los datos que permitan a terceros la identificación de quien presenta la denuncia y de las personas denunciadas. Y de las personas denunciadas. La propia resolución aclaratoria de fecha 6 de julio establece, citando ya el artículo 5 del Reglamento General de la Ley de Hostigamiento, eso, el principio de confidencialidad. La información contenida en los procedimientos regulados por la ley y el reglamento tiene carácter de confidencial, por lo que nadie puede brindar o difundir la información. Resulta muy interesante, pues el 15 de marzo del año 2022, la Universidad Católica remite una carta al señor Luis Jaime Castillo. Y esta carta es reveladora por lo siguiente. Primero, porque cuando solicitamos copia certificada de las solicitudes y los descargos, así como también de las pruebas enviadas por esas personas que presuntamente fueron agraviadas de los hechos en materia de investigación y materia de difusión por Walter, nos responden. Cumplimos con precisar que la documentación que solicita no existe, que no existe prueba, que no existen descargos, que no existe contenido. La Secretaría de Instrucción, como dependencia encargada de custodiar el expediente y hacerlo documentario de la Comisión Especial, nos ha informado que durante el procedimiento de investigación de oficio que realizó, no requirió descargos e información a las personas involucradas en los hechos en materia de investigación. Posteriormente tampoco se solicitaron descargos o información o evidencia, toda vez que la comisión decidió no iniciar procedimiento disciplinario. Este documento es valioso y se encuentra ofrecido adjunto al informe aclaratorio de fecha 6 de julio en el acervo del presente expediente judicial. Pero vayamos, y con esto comenzamos a terminar la idea del dolo, respecto al documento que usted denomina lista completa y detallada de las personas que recibieron copia del informe final. Nos llamó gravemente la atención y le exigimos, en este caso, a la comisión que nos diga a quiénes ha notificado el informe. La respuesta de la comisión es reveladora. Es oportuno indicar que en el informe final al que usted hace referencia en su pedido, consta que el mismo debió ser únicamente notificado a las personas o instancias mencionadas en el punto 5 de las conclusiones del informe. ¿Y qué dice el informe? Que dicho informe final confidencial solamente tenía que ser comunicado al decano de la Facultad de Letras y al decano de la Facultad de Estudios Generales, así como al vicerrector y al rector. En ningún lado aparece, en este caso, que Marcela Poirier tenga que ser notificada. ¿Qué nos permite concluir? Que Marcela Poirier mintió ante su despacho judicial, pues ella mencionó que pidió formalmente el informe a la Universidad Católica y que incluso se reunió con miembros de la comisión para leer en conjunto el informe. Eso es vulneratorio porque el informe es reservado y ella no tenía legitimidad procesal. Marcela Poirier consiguió el informe de manera ilegal, coludida con malos funcionarios de la Universidad Católica. Esta actitud de romper las reglas, de pisotear la ley,
para obtener un informe que sea sustrato de un acto difamatorio posterior, a todas luces, su excelencia, constituye una prueba del dolo. Aquí no estamos hablando de la difusión de ideas ni de la defensa de derechos fundamentales. La defensa de derechos fundamentales es una causa muy legítima, es una causa altruista, pero no podemos defender derechos fundamentales vulnerando otros. Y aquí lo que ha ocurrido y lo que hemos puesto en evidencia, su señoría, es que la querellada prácticamente ha instrumentalizado la lucha de derechos humanos para una venganza personal que lamentablemente, su señoría, llegó a consumar por todo el daño que esto generó al profesor Castillo. No cabe duda de que este argumento es importante para entender el dolo. Y el dolo es la parte más relevante para poder llegar a una conclusión condenatoria como la que nosotros postulamos, su señoría. En consecuencia, por los argumentos establecidos, muy respetuosamente, esta defensa solicita que se imponga una condena declarándose responsable a Marcela Porrier por el delito de difamación, sobre todo por la prueba del dolo en sus afirmaciones. Eso es lo que tendría la defensa que realizar, su señoría. Gracias, doctor. Entonces hemos oído los alegatos de la defensa del querellante.